Buenas tardes para todos. Nuevamente estaremos en una actividad de capacitación, pues en lo que concierne a nuestro programa de capacitación continua. Hoy vamos a estar revisando lo concerniente al capítulo 2, el módulo 2, que tiene que ver con lo que es la cadena alimentaria. Para nosotros poder comprender qué es la cadena alimentaria, primero debemos revisar lo que concierne a los conceptos de qué es un alimento, ¿sí? ¿Qué es un alimento? ¿Para qué me sirve a mí ese alimento? Entonces, en la normatividad, pues recordemos que para las buenas prácticas de manufactura tenemos a la resolución 2674 del año 2013, la cual nos dice a nosotros cuáles son los conceptos de BPM que debemos manejar. Entre ellos, nosotros tenemos el concepto de alimento, en el cual nosotros podemos determinar qué es un alimento. ¿Para qué nos sirve determinar qué es un alimento? Nos sirve determinar y saber qué es un alimento para nosotros poder identificar cuándo ese alimento se encuentre contaminado, ¿sí? Cuándo ese alimento se encuentre contaminado. Entonces, en nuestro módulo 2 estaremos revisando ese concepto de alimento. La norma dice que es todo alimento, es todo producto natural o artificial, que cuando nosotros lo elaboramos o no, así lo transformemos o no lo transformemos, pueda ser ingerido, ¿sí? Pueda ser ingerido por nosotros, nos aporta a nuestros procesos biológicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un producto natural o un alimento natural, podemos mencionar una manzana, una pera, una piña, ¿sí? Aquellos alimentos como frutas, verduras, que no han sufrido ningún tipo de transformación. Sin embargo, así ellos no hayan sufrido ningún tipo de transformación, pues nosotros debemos realizar lo que es la limpieza y desinfección de esas frutas y verduras, ¿sí? O sea, nosotros no podemos consumir directamente los alimentos sin que hayan tenido ese proceso de limpieza y desinfección. Recordando un poco el concepto de buenas prácticas de manufactura, decía que su eje central está en donde en el manejo higiénico de los alimentos, en la limpieza y en la desinfección. Entonces, nuestros alimentos, así sean alimentos crudos, así sean alimentos naturales, como las frutas, las verduras, deben también pasar por ese proceso de limpieza y desinfección para que nosotros lo podamos ingerir. Entonces, nosotros podemos decir que alimento, que es todo producto natural o artificial, que elaborado o no, le aporta al organismo los nutrientes necesarios para cumplir con sus funciones biológicas, como cuáles. El hecho de caminar, respirar, si nosotros para respirar, para caminar, para movernos de un lado al otro, necesitamos de los alimentos, ¿sí? Nos ayuda a nosotros en los procesos biológicos, la ingesta de carbohidratos, por ejemplo, nos ayuda a que nuestras células del cuerpo puedan ir trabajando, podamos tener la respiración, podamos caminar, etc. No solamente están incluidos dentro del concepto de alimentos, pues los que acabo de mencionar, como frutas o verduras, sino todos aquellos que hayan sufrido alguna transformación. Dentro de los que sufren transformaciones, nosotros podemos hablar entonces de los alimentos como llámese un cereal, llámese incluso hasta una leche, ¿sí? El pan, todos aquellos que son elaborados, ¿sí? Que han tenido que pasar por un proceso de transformación para que nosotros lo podamos consumir. También entra dentro del concepto de alimentos todo lo que tiene que ver con condimentos, con lo que podemos sazonar, todo tipo de hierbas, por ejemplo, que la hierbabuena, la menta, la albahaca, la manzanilla, ¿sí? Todos esos que nosotros conocemos como especies o especias que nos ayudan a mejorar y a sazonar los alimentos. ¿Ya? Estos también entran aquí. E incluso lo mismo, ya sean naturales, entonces tenemos las hojitas y las vamos a agregar de manera natural, que también debemos lavarlas antes de utilizarlas, o si los vamos a utilizar ya con alguna transformación, como por ejemplo
cuando hablamos de las hierbas finas o las finas hierbas, que son aquellas que están deshidratadas y nos ayudan también a sazonar. ¿Qué también podemos mencionar acá? Que dentro de los alimentos no están incluidas las bebidas alcohólicas, están incluidos los juguitos de cajita, las gaseosas, pero las bebidas alcohólicas no están incluidas dentro de los alimentos, no están incluidas. Usted puede preparar un cóctel y el cóctel puede tener frutas, pero no está incluido eso como un alimento, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta lo que es un alimento, podemos empezar a decir, bueno, ahora bien, ahora tenemos lo que es un alimento contaminado. ¿Qué es eso, un alimento contaminado? Entonces, es aquel que tiene sustancias ajenas a su contenido. Es aquel que presenta, llámese, contaminantes de tipo microbiológico, físico-químico, ¿sí? Que puede alterar. Pero también hay que reconocer que hay ciertos alimentos que traen una carga importante de ciertos elementos o de esos agentes, ¿verdad? Y que pueden encontrarse a una cantidad permitida. Cuando exceden esa cantidad permitida, por un ejemplo, el arroz o los granos vienen con una carga importante de no solamente de, por ejemplo, bacterias, hongos que se encuentran en el ambiente, sino que también vienen con tierrita, con algunos elementos, ¿sí? Que a pesar de ser extraños a su composición, si se encuentran en cantidades superiores, es allí donde van a hacer el daño. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos determinar que hay contaminantes de tipo físico, como lo que dice allí, vidrio, madera, plásticos, restos orgánicos, los psicopores, las películas film, incluso hasta cuando usamos guantes y los guantes se nos rompen, corresponden a un contaminante de tipo físico. Estos son los que de repente no presentan un daño mayor, ¿sí? Sin embargo, son de importancia, ya que, por ejemplo, si es un vidrio, puede realizar algunos cortes en lo que es la vía respiratoria, en lo que es la vía digestiva alta, lo que es acá a nivel de la tráquea, a nivel del esófago. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los restos, por ejemplo, de vidrio que nosotros podamos tener como contaminantes físicos. Cuando hablamos de los contaminantes químicos, aquí entran todos, herbicidas, pesticidas, productos de limpieza y desinfección, mejor dicho, aquí entran todos aquellos que por su composición química puedan afectarnos y puedan hacernos daño. Entonces, no siempre es porque había un veneno para ratas por ahí cerquita y se colocaron los alimentos y se contaminaron. No siempre es de esa misma manera. Podemos utilizar químicos como el hipoclorito de sodio, que nos sirve como desinfectante, y no realizar una buena dosificación, ¿sí? Una buena proporción entre el uso del desinfectante y el agua, ¿sí? Una buena preparación de ese desinfectante para ser usado en cocina o para ser usado a nivel de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese contaminante no se preparó a la dosificación correspondiente, también va a generar un contaminante. O sea, también no es que nos vaya a servir, no nos va a servir entonces para realizar desinfección, sino lo que nos va a servir es para hacer una contaminación de los alimentos. Y hablamos de los más conocidos, que son los contaminantes de tipo biológico, como entran todos los microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿sí? Entran acá también como contaminantes biológicos los animales, insectos, roedores. Incluso dentro de los contaminantes biológicos están también nuestros fluidos corporales, como la saliva, el sudor, ¿sí? Muchas personas preguntan que el cabello es un contaminante de dos tipos, de tipo físico y de tipo biológico, por contener también ciertas células que pueden estar allí, llámese microorganismos también que puedan estar en ese cabello, ¿ya? Entonces, no es que cada uno sea más importante que el otro, no, hay que tener en cuenta estos tres tipos de contaminación que puedan tener los alimentos. ¿Para qué nosotros nos sirve determinar los contaminantes de los alimentos? Hombre, para poder tomar medidas de acción, como cuáles, para nosotros poder saber inicialmente cómo es un alimento, cuáles son sus características
y así poder identificar si verdaderamente está contaminado o no. Para que un alimento pueda ser inocuo, puede ser apto para el consumo humano, debe estar libre de estos 3 tipos de contaminantes de los alimentos. Quiere decir que un alimento, para que pueda ser apto para el consumo humano, sea inocuo, sea seguro, no debe tener ni contaminantes físicos, ni contaminantes químicos, ni contaminantes de tipo biológico. Entonces, ¿qué es la cadena alimentaria? ¿Qué es eso de cadena alimentaria? La cadena alimentaria son varias etapas, o sea, la cadena alimentaria, como su nombre lo dice, se van formando cada eslabón y cada paso de esa cadena, ¿sí? Tiene que ver indudablemente con los alimentos, tiene que ver en todo el ejercicio que vayamos a estar realizando que vaya a favor de esos alimentos. Entonces, conjunto de etapas, sí, nosotros podemos recibir un mango ahora mismo. ¿Y qué transformación sufre ese mango? Pues primero lo lavo, ¿sí? Luego lo pico o lo pelo, ¿sí? Y voy a hacer un jugo, por ejemplo. Todo eso viene siendo las etapas, conjunto de etapas que sufre un alimento desde su lugar de origen. Entonces, desde el árbol donde estaba ese mango, ¿sí? Cómo lo recogieron, cómo lo transportaron, cómo llegó al supermercado, donde ya uno vino y lo compró y lo empezó a transformar. Todos esos, ¿sí? Todos esos eslabones que nosotros tenemos que tener en cuenta, viene a ser parte también el transporte, es importantísimo, y son los que forman esta verdadera cadena alimentaria. Entonces, dentro de esos eslabones de la cadena alimentaria, nosotros tenemos varios. Uno es el origen, es el lugar donde se obtienen. Entonces, si es un pollo, la granja donde se están criando esos pollos, cómo han sido alimentados ellos, cómo es su proceso, ¿sí? La transformación. Ya viene aquí la manipulación en sí, viene la intervención de los manipuladores de alimentos, que puede ser cualquiera de nosotros. Pero en este caso, entonces, tenemos en cuenta cómo se someten los alimentos, cómo cambian sus características, qué es lo que vamos a hacer para que ellos duren más, si vamos a agregar algún conservante. Vea, el simple hecho de nosotros agregar sal a los alimentos nos ayuda a generar un tiempo, una durabilidad. No solamente es el tema del sabor, por ejemplo, sino que aquí ya nosotros estamos haciendo alguna transformación. Entonces, el origen, ¿de dónde vienen mis alimentos? ¿A quién se los compro? ¿Sí? De repente yo no soy productor, pero sí tengo que estar interesado a quién le compro y cómo viene, cuál es el origen de esos alimentos que yo voy a transformar dentro de mi cocina, dentro de mi área de preparación. Hay que tener clarísimo cuáles son los productos que nosotros elaboramos. Entonces, por ejemplo, si elaboramos pan, elaboramos tortas, elaboramos pasabocas y algunos otros alimentos, debemos tener en cuenta de dónde vienen, si los compramos en supermercados, si los compramos directamente de alguna granja, quiénes son nuestros proveedores en sí. El almacenamiento, cómo guardamos los alimentos, cómo los almacenamos, si respetamos, si tiene que ver en cuenta que sean alimentos que necesiten refrigeración, si necesitan congelación, si necesitan estar al aire libre. Entonces, los alimentos, por ejemplo, dicen, manténgase en un lugar fresco y seco. Y de pronto el lugar es fresco, pero no es seco. Y debemos tener muchísimo cuidado en eso. Vuelvo y insisto de pronto en el tema de productos como de panadería o de repostería, como la harina de trigo, ya avena y ciertos alimentos que usamos de ese tipo, porque entonces ellos no van en nevera. Y nosotros, por creer que no vayan en nevera, pues no tenemos a veces los cuidados necesarios para almacenar esos alimentos. Entonces, si dice que es en un lugar fresco y seco, pues el lugar debe ser fresco. Pero resulta que en ciudades como esta, como Santa Marta, que hace demasiado calor, que a veces no tenemos ni arbolitos cerca, en el último rincón es que colocamos y hacemos el almacenamiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso para los alimentos o productos secos que vamos a manejar en nuestro establecimiento, ¿ya? Resulta que puede que haga mucho calor, pero hay zonas que tienden a ser muy húmedas en esta zona.
Entonces hay que tener en cuenta que si dice manténgase en un lugar fresco, pues es porque debe haber cierta circulación de aire, ¿sí? El ambiente debe estar fresco. Y cuando hablamos de un ambiente seco, es que no tenga humedad, pues al momento de tener esa humedad que pueda causar apelmazamientos, por ejemplo, en alimentos como lo son esos que son productos secos, como una harina, ¿sí? Como una harina. Entonces, bueno, el transporte, ¿sí? Es el medio utilizado por todos en la cadena alimentaria, o sea, desde cómo vamos a estar transportando ese alimento, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo vamos a llevar? Resulta que nosotros transportamos en donde queramos, ¿sí? No tenemos a veces en cuenta, algunos transportan en motos, otros transportan en carros, otros no lo hacen en los transportes de alimentos. Entonces, si bien es cierto, pues nosotros estamos obligados a comprar un carro que tenga refrigeración, por ejemplo, ¿sí? Pero, pero, ¿cómo recibimos nosotros los alimentos que llegan a nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo los recibimos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llevamos alguna cava o llevamos alguna bolsa térmica eh, que pueda mantener, por ejemplo, esa temperatura? Si dice que es de refrigeración, nosotros debemos respetar eso. ¿Por qué? Porque al nosotros cortar esa cadena de frío, al cortar esa temperatura que es ideal para ciertos productos, como los productos de cárnicos, llámese productos cárnicos, salchichas, salchichones, jamones, ¿verdad? O con los productos lácteos, como lo son el queso, la mantequilla, ¿verdad? El yogur, que son supremamente delicados y pues nosotros debemos tener en cuenta cómo se van a transportar, ¿sí? Muchas de las veces que encontramos ese tipo de alimentos de esa manera es porque no se ha respetado la cadena de frío, es porque no se ha transportado de la manera adecuada. Entonces, vea que eso es un eslabón, ¿sí? Por eso es que se convierte en una cadena. Yo tengo que tener en cuenta dónde compré, cómo estoy almacenando, cómo estoy transportando. Entonces, la venta, la etapa en que nosotros ponemos nuestros alimentos a disposición de los clientes o de los usuarios que van a llegar a nuestro establecimiento. Entonces, si yo lo voy a poner en un supermercado, una carnicería, una pescadería, en un restaurante, en una cafetería, en un café, como es el caso de nosotros, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer la venta de esos alimentos? ¿Cómo deben estar almacenados para su venta? ¿Cómo deben estar exhibidos? ¿Ya? El consumo, destino final de todos los alimentos, ya sean como materia prima o sean como alimentos, como productos ya terminados. Entonces, ¿dónde lo voy a tener en cuenta? El consumo, ¿dónde va a ser? Puede ser en las casas, puede ser en los restaurantes, en las cafeterías, comedores escolares, mejor dicho, en todas partes donde se consuman los alimentos. Yo siempre digo que todos somos manipuladores de alimentos porque todos estamos en contacto en algún pedacito de esto, incluso hasta en nuestra casa. Hacemos almacenamiento, ¿dónde? Hacemos almacenamiento en la nevera, tenemos alacenas o tenemos espacios donde guardamos los alimentos. Cuando hablamos del transporte es cuando nosotros vamos a comprar. Lo recomendable que es que cuando usted vaya a hacer las compras para el local, para el establecimiento o incluso para su casa, pues usted tome de último los alimentos que necesitan refrigeración, como carnes, frutos cárnicos, frutos lácteos, ¿sí? Tome primero todos aquellos que sean productos secos, que no necesiten ningún tipo de temperatura como refrigeración o congelación. Y esos los toma de último. Ya cuando los tome, pues la intención es que si usted tiene una cava, pues pueda colocarlos en la cava, o si tiene una bolsa térmica también. Si no, debe dirigirse de inmediato al sitio donde usted va a utilizar esos alimentos. Entonces acá vemos un gráfico de la cadena alimentaria donde en ese primer eslabón vemos la parte productiva, ¿sí? Vemos esa parte productiva. Entonces aquí viene el origen de los alimentos. Si es por producción agrícola, si es por producción ganadera, si es por producción pesquera, ¿a quién le estoy comprando yo?
para que esta cadena alimentaria funcione, sea una cadena funcional, pues yo debo tener en cuenta a quién le compro. Si yo voy a trabajar con buenas prácticas de manufactura, pues lo mínimo que espero es a quien yo le compre la parte de producción, pues también esa parte, ¿sí? También esa parte pueda darme a mí la garantía de que están utilizando las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Que también ellos están utilizando y haciendo buen uso de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, yo de pronto no tengo una producción agrícola, ni producción ganadera, ni producción pesquera, pero a pesar de que no esté directamente involucrado, o sea, los que estamos directamente involucrados, pues sí debemos hacer ese ejercicio de revisar cómo nos están llegando los alimentos a nuestro sitio de trabajo, cómo nos los están entregando, si dicen que deben tener refrigeración y no vienen refrigerados. Eso me va a ayudar muchísimo a mí a determinar la calidad de la materia prima que yo voy a trabajar, ¿sí? Recordemos que estos alimentos llegan y van a ser nuestra materia prima para nosotros poder trabajar. En ese segundo eslabón, entonces ya tenemos la industria alimentaria como tal. Dentro de esa industria alimentaria, pues están todas las fábricas, están todas esas empresas que nos ayudan a transformar los alimentos, a fabricarlos, a envasarlos, ¿sí? Y también hay una parte ahí de la preparación. Entonces, aquellos que no necesitan ser fabricados, vuelvo y traigo nuevamente el caso de cafeterías, el caso de cafés, donde aquí se compra toda la materia prima, pero se transforma es mediante la preparación, no por la fabricación, ni transformación, ni envasado, nada de eso, ¿sí? Sino es por la preparación de los alimentos. ¿Qué debo tener en cuenta para la preparación? El alistamiento de mis materias primas que garanticen que vienen también de una manera correcta, ¿sí? Que vienen materias primas que vienen limpias, que vienen seguras también. Y tener en cuenta que durante esa preparación, pues también voy a manejar todas las premisas de las buenas prácticas de manufactura. Quiere decir que también voy a preparar los alimentos, voy a tener mi ambiente limpio, voy a tener mis utensilios limpios, voy a tener todo lo que las buenas prácticas de manufactura me invitan a que haga. El paso número 3 o el eslabón número 3 ya viene pensado, ¿sí? Viene pensado hacia lo que corresponde con la comercialización y venta. ¿Sí? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a entregar esos productos? Entonces, fíjense que ahí dice la manipulación y es una parte fundamental. ¿Cómo nosotros, ¿sí? Cómo nosotros estamos manipulando esos alimentos? Hay algo y es el transporte, cómo nosotros mandamos un domicilio, por ejemplo. ¿Sí? Son temitas muy sensibles que de pronto nosotros a veces pensamos, cuando pensamos en transporte, decimos, no, transporte, entonces es el camión aquel que lleva los alimentos, ¿sí? Aquellos que vienen que son refrigerados, aquellos no. Todo transporte que involucre los alimentos, pues nosotros debemos ser garantes y vigilantes de que se haga de la manera correcta, porque es considerado también una manipulación de los alimentos. Entonces, en esa comercialización o venta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Debo hacerlo de la mejor manera? ¿Sí? Debo entregar los alimentos que no solamente se vean bien, sino que estén realmente bien. ¿Puedo hacer distribución de los alimentos? Bueno, eso en el caso tal de algunas industrias que realizan distribución de alimentos. Y ya viene el cuarto eslabón, que viene ya ese concepto de venta y que vienen los consumidores que pueden estar en el hogar, en el restaurante, en el comedor infantil, en la cafetería, en el café, en la panadería, ¿sí? En los diversos lugares donde yo esté haciendo la venta de mis alimentos o de los alimentos que estoy produciendo y tenga un resultado y un final feliz ante los consumidores, ¿ya? Ante los consumidores. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿verdad? Cabe recordar que para nosotros es importante tener en cuenta, primeramente, qué es un alimento,
para poder identificar esas características iniciales que tiene un alimento, como el color, el olor, la textura, para poder determinar cuándo está contaminado o no. Tener en cuenta cuáles son los contaminantes que podemos tener dentro de los alimentos, cómo vamos a contrarrestarlos. Entonces, por ejemplo, si tenemos contaminantes de tipo biológico, como virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿qué desinfectante vamos a utilizar para bajar y para reducir esa carga microbiana? Si por el contrario lo que hemos visto han sido roedores, ¿qué hacemos? Tratar de colocar trampas, y de realizar fumigaciones, pero con los productos que sean lo más amigable para los alimentos. No podemos estar colocando veneno para animales, ¿sí? Y que después puedan estar en contacto no solamente con los alimentos, sino también con las superficies o los utensilios con los que nosotros manipulamos los alimentos, ¿ya? Hay que ser muy cuidadosos en esa parte y mantener una estricta limpieza. Vea, cuando nosotros hacemos limpieza, pues ahí posiblemente no entra nada, sobre todo las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos, los roedores, los insectos, la cucaracha, que es bastante difícil, ¿sí? De sacar de nuestros alimentos, sí, de nuestras zonas de preparación de alimentos, como las cocinas. Es muy difícil sacar las cucarachas de ahí. Pueden venir dentro de los cartones, de los huevos o de las cajas, donde vienen ciertos alimentos también, que nos van a servir de materia prima. Y recordar esto que una cadena alimentaria está formada por varios eslabones y que su eslabón principal, o no por decirlo así principal, sino que su primer eslabón se enfoca en cómo se obtuvieron esos alimentos, cuál fue su origen, ¿sí? ¿Cuál fue su origen? Para poder determinar cuál es la transformación que ellos se merecen. Hay algunos que ya llegan transformados, ¿sí? Desde si los compramos en supermercado, entonces ya no hablamos de esa transformación en sí, sino que ya hablamos de una preparación de los alimentos. Tener en cuenta el almacenamiento entonces, el transporte, la venta y el consumo. Finalmente a nosotros nos interesa garantizar que nuestros alimentos se encuentren bien, ¿sí? Que nuestros alimentos se den de la mejor manera, ¿ya? Entonces, con respecto a nuestro segundo módulo, nuestro segundo capítulo de lo que son esto que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, debemos tener en cuenta entonces cómo vamos a hacer la distribución de esos alimentos, cómo vamos a hacer esa preparación de los alimentos y así poder determinar que estamos manejando una buena cadena alimentaria, que estamos manejando un buen servicio desde la consecución de esos alimentos, desde que llegan a nuestro sitio de trabajo, cómo vamos a empezar a hacer esa revisión de proveedores, esos modelos de aceptación y rechazo de ciertos alimentos. Entonces, puede pasar el caso de que llegue un producto, ¿sí? Que tiene buena fecha de vencimiento, pero resulta que a pesar de que tiene buena fecha de vencimiento, el producto no está apto para el consumo, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los yogures, que en ocasiones tienen buena fecha de vencimiento, sin embargo, no están aptos para el consumo porque se han, lo que llama uno, que se han puesto feos, se han puesto fuertes, o sí, que decimos ese yogur no está bien, ¿ya? No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque no respetamos todo eso que dijimos en la cadena alimentaria, como el almacenamiento, el transporte, ¿sí? Y finalmente vigilar cómo lo está recibiendo el consumidor. Entonces, recordar que hay que tener en cuenta la contaminación de los alimentos para yo poder decir que estoy teniendo una buena cadena alimentaria. Entonces, bueno, les agradezco a todos su atención. Espero que este tema, ¿sí? Este tema se va abrazando con otros temas, ¿sí? Se va abrazando con los demás módulos que vamos a ir desarrollando, pero primordial tener en cuenta el módulo 1, que son las buenas prácticas de manufactura, para qué me sirven, cómo están constituidas en la normatividad, ¿sí? Y este segundo módulo, que tiene que ver con la cadena alimentaria, es para revisar qué son los alimentos, cómo determinamos si están contaminados o no y cómo podemos hacer para mejorar esa cadena alimentaria.
¿sí? Importantísimo los criterios de aceptación y rechazo para nosotros poder determinar que las materias primas que estamos utilizando van a ser correctas. Ese es el primer paso para yo poder entregar al final del día un producto o un alimento seguro a los consumidores que están llegando al establecimiento. Entonces los invito para que revisemos esta parte, revisemos qué es lo que estamos haciendo y podamos tomar en cuenta estos conceptos que se han derivado del módulo 2, que es cadena alimentaria. ¿Ya? Tenerlos en cuenta para nuestro trabajo cotidiano y siempre tener en cuenta qué es lo que estamos haciendo con esa cadena alimentaria, si de verdad estamos teniendo controles desde el origen hasta el transporte, la entrega de esos alimentos, cómo los almacenamos, cómo los transformamos y finalmente cómo lo estamos entregando a los consumidores finales. Entonces les agradezco a todos por su atención, muchísimas gracias y cualquier duda, preguntas, pues las vamos resolviendo más adelante en el quehacer de nosotros diario allí en el establecimiento. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz resto de tarde.